Transmite a través de Cananga TV. Con ustedes trataremos temas locales de interés social y comunitario y temas como es natural internacional. Arrancando con el espacio, debemos decir que estamos en el furor del béisbol. La República Dominicana derrotó, como todos ustedes saben, a Venezuela para llegar invicta con 4 victorias en el grupo D. La República Dominicana salió invicta y en el día de hoy se va a enfrentar para pasar a las semifinales a Corea del Sur, en lo que le llaman muerte súbita. ¿Qué significa eso? Que el que pierda se va para su hogar tranquilito. Hoy la República Dominicana se enfrentará a Corea del Sur a partir de las 3:30 de la tarde de hoy. También los Estados Unidos en cuartos de finales se enfrentan esta misma noche o esta misma tarde a partir de las 5 al Canadá. Mañana 14, sábado 14, pues se enfrentarán Puerto Rico con Japón. No, Venezuela, Puerto Rico con Finlandia, ¿eh? Aquí no alcanzo bien. No, con Italia, corrijo. Puerto Rico con Italia, eso es a las 12 del día de mañana. Si los hombres que vemos béisbol no tendremos excusa para salir de la casa. Y también a las 6 de la tarde, plato fuerte. Venezuela contra Japón. Esto es ya en cuartos de finales. Luego se van 2 equipos para su casa, 4 equipos se van para su casa, los que pierdan. Iremos entonces a las semifinales, que habría que ver cómo se realizará esta semifinal. Lo que sí que la República Dominicana, con todo el apoyo de la nación completa, pues derrotaremos a Corea del Sur para luego ver con quién nos enfrentaremos nosotros en la semifinal. Quedan 8 equipos, ya se han ido 12 que han sido eliminados. De esos 8 se irán 4. Posteriormente en la semifinal se irán 2 más y quedarían los 2 que van a las finales, que nosotros esperamos con Dios delante y el fervor patriótico que ha levantado ese clásico de béisbol en el pueblo dominicano, que sea la República Dominicana la que se corone campeón. Sirvió de mucho, o ha servido de mucho, porque da mucha sorpresa, perdonando la redundancia, el clásico del béisbol, y vemos cómo los políticos dejan de lado su diferencia y entonces se unen como una sola persona, como un solo pueblo, en apoyo al pueblo dominicano. Y es el caso del expresidente Leonel Fernández, quien coincidió o recibió la visita en el palco que se encontraba del ministro David Collado. Y nosotros creemos que eso es importante. También estuvo en el clásico el presidente de la República en la apertura, haciendo el lanzamiento de la primera bola. Mire a Leonel ahí recibiendo. Yo creo que tiene sonido, director. Dale por favor nueva vez. Mi líder, ese es mi hombre. Mi líder. A mandarse la Lucas Familia en Atomayor. Muy bien. ¿Se acuerda de mí? Alexis de Los Ángeles. ¿Cómo no? Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo es usted? Un placer conocerlo. El placer es mío, gracias. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, pueden ver ustedes ahí al expresidente Leonel Fernández dándose un baño de pueblo, pero tenemos las fotos donde está David Collado y el expresidente Leonel Fernández dándose un abrazo efusivo
en celebración, entendemos nosotros, de la victoria que obtuvimos, no sé contra quién en ese momento, pero sí, David Collado estuvo ahí en el play de Miami. Yo creo que debo tener por aquí, no sé si debo tener por aquí ese videíto, que sería interesante que ustedes lo vieran, pero este programa es en vivo, naturalmente. Ahí vemos a Leonel Fernández, que está en el palco del play, donde le correspondió observar el juego, y llegó David Collado y se estrecharon en un fuerte y efusivo abrazo. Y eso habla bien de los políticos, porque, como señalé hace un momento, se deja de lado la diferencia y se une en un solo cuerpo, como un solo hombre, a los fines de apoyar nuestro equipo, que mucho lo necesita. Hemos conformado un equipo extraordinario, un equipo fuera de serie. Déjeme ver si en bueno, déjame ver aquí. No, pero bueno. Ya el señor director encontró el video donde se ve al doctor Leonel Fernández y al ministro de Turismo, David Collado, pues felicitándose y de alguna manera conversando como personas que son, sin diatriba política ni insulto. Los dos son personas no dadas a eso, porque ni el propio David es un hombre confrontal, ni el propio Leonel Fernández. Vamos a escucharlo, por favor. No tiene audio, pero ahí lo tenemos. Están bastante altos, porque fíjense cómo se ve la grada abajo, parece palco eso ahí, y el encuentro entre Leonel Fernández y David Collado. Una nota discordante lo dio la Policía Nacional del Ceibo, en que los jóvenes entusiastas del béisbol estaban celebrando con caravanas, arrastrando latas, para manifestar su contentura, si el término puede utilizarse, en la victoria que obtuvimos frente a Venezuela, un juego cerrado, 7 carreras por 5, aunque llegamos al 9º inning ganando por 4 carreras, 7-3, pues el pitcher que trajo el manager, que ha manejado bastante bien, Albert Pujol, dio la base en bola, 3 bases en bola, luego vino un rodado donde hubo un out y anotó una carrera, la cedieron. Posteriormente el pitcher entrante dio una base en bola, volvieron a llenarse las bases. El siguiente bateador dio un machacón de frente al pitcher, pero en la prisa, metió la bola en el center field y anotó otra carrera, y Venezuela se puso 7 carreras por 5, con 2 hombres en base y menos de 2 outs. Posteriormente, ese mismo pitcher se relevó a sí mismo y logró Manny Machado con Ketel Marte y Vladimir Guerrero hacer un doble play electrizante que le puso fin a las aspiraciones de Venezuela, que ganó una apuesta el pelotero nuestro Juan Soto, en cuanto a que hubo un pelotero venezolano y él que apostaron, perdonando la redundancia, que si perdía Juan Soto, la República Dominicana tenía que ponerse el uniforme de Venezuela, y si perdía Venezuela, el pelotero, no sé si era Ray, tenía que ponerse el uniforme de República Dominicana, y cumplió con ello. Pero volviendo al Ceibo, no es posible que la policía... ¿Del Ceibo? Sí. Pues vamos a ver que tenemos el videito del Ceibo. Adelante, director. Entonces, el celebrar que República Dominicana ganara, este es el comportamiento general. Esto es celebrar que República Dominicana ganara. Esto es lo que el general Cruz
Comandante, esto es para Panorama. Ese es el comportamiento de celebrar hoy en República Dominicana que ganáramos invicto. Este es el comportamiento, lo general. Comandante, es como que le subiera el rango, que no se lo merece. Ese es el comportamiento que hoy vivimos. Esto es lo que hoy se vive. Eso es realmente una actitud poca democrática, represiva de la policía, a quien no le ha pasado la reforma por ningún lado, porque ¿cuál es el daño que se hace? En medio de una euforia. Y ese juego se acabó, qué sé yo, alrededor de las 11 de la noche. Todavía no eran ni las 12 de la noche. Entiendo yo que desde que se acabó el juego, pues los muchachos del Ceibo agarraron sus latas y sus objetos y empezaron a hacer bulla por la calle, como lo hacemos cuando gana el equipo local el campeonato. A mí me ha tocado 2 veces consecutivas hacer mi bullita, porque soy fanático de los Leones del Escogido y ganamos la Corona 18, en la segunda consecutiva, 2024-25, 25-26, los Leones del Escogido se han proclamado campeones y uno sale a la calle a hacer bulla porque los juegos se acaban regularmente de noche, en ocasiones hasta la madrugada. ¿Y qué sucede inclusive? Los fanáticos, en este caso los del Escogido, arrancan para el Malecón, para aquí, para la Lincoln con López de Vega, en esa conjunción que hace el Parque La Lira ahí, y se dan cita cientos y cientos de dominicanos, hembras y varones, adultos, porque ya los muchachos están durmiendo, ¿no? Y ahí se beben tragos, se tocan las bocinas de los vehículos, y eso son un par de horas, 2 o 3 horas, y a nadie ofende, y la policía no apresa a nadie. Entonces esa es una actitud que ese primer teniente, que es comandante porque está comandando la tropa, pero que ni modo alguno es general, y no se le puede atribuir al director de la policía, el señor Cruz, de esas acciones, porque cada jefe policial en su demarcación aplica la normativa como le parece. Pero, ¿qué vamos a hacer? De todas formas y maneras, esperamos que en el día de hoy nosotros le ganemos a la delegación o el equipo de Corea para que pasemos entonces a las semifinales. Hay que ganar 3 juegos. Son 3 juegos que quedan. República Dominicana ha ganado 4 de forma invicta en el grupo D, como dije, pero quedan 3, y los 3 más importantes, para que nos coronemos campeón del Clásico. Pasando a otra situación, señores, cómo se ha complicado la guerra que desde hace unos 14 días iniciaron los Estados Unidos e Israel contra Irán. Todo parecía ser que era un paseo que iba a hacer Irán, que iba a hacer Israel y los Estados Unidos. Pero la realidad al momento de hoy ha demostrado que no. Le ha pasado mismo a Israel y los Estados Unidos que a Putin cuando invadió Ucrania, que se pensaba que era una guerra de una semana y como mucho 15 días. Pues vamos llegando prácticamente a los 15 días cuando invadió Ucrania Putin, y mire el tiempo que ha transcurrido, mucho más de 2 años, con la gran destrucción, excúseme, con la gran destrucción que se ha originado por parte de los bombardeos y la gran cantidad de muertos. Se dice que Rusia ha perdido más de 1 millón de hombres y Ucrania o ha superado esa cifra o debe estar cerca. Pero sobre todo, la destrucción de las ciudades, la calamidad que están pasando los ciudadanos en los frentes de guerra. Hay lugares donde no se está peleando, que la gente está tranquila, porque no se pelea en el territorio completo. Pero donde se está peleando, en el caso de Rusia y Ucrania, la situación es de lamentar. Hambre, frío, la gente tiene que caminar a pies, porque no hay vehículos, no hay trenes, no hay nada. Entonces,
lo propio acontece en el frente bélico del Medio Oriente, donde los Estados Unidos e Israel pensaban que era una mano de bingo, y en cuestión de tiempo, pues, iba a caer el régimen de los ayatolás, al extremo que el presidente de los Estados Unidos llegó a decir en un momento que solamente aceptaba una rendición incondicional, pero ahora el propio presidente o primer ministro en este caso de Israel, Netanyahu, ha dicho que no se está seguro que tenga término en tiempo breve la guerra, y que no es seguro tampoco que el régimen de los ayatolás caiga. Lo que sí es que sobre Tel Aviv, que es la capital de Israel, Haifa, que es otra interesante ciudad, han caído cantidades de drones y de misiles, ya que el domo o escudo de hierro que tenía supuestamente Israel, que lo hacía infranqueable, pues ha sido destruido totalmente, señores. Destruido por una manera tal que ciudades emblemáticas como Haifa, el propio Israel, la propia capital, Tel Aviv, han sido diezmadas en algunos lugares. Vamos a ver, señor director, algunos de los videos que han podido romper la censura de las agencias de seguridad de Israel y han sido publicados por ciudadanos que se encuentran en el lugar de los hechos. Adelante, director, por favor. Bueno, pueden ver ustedes las devastaciones que se han producido por los misiles y drones lanzados por Israel, que dice, lanzada por Irán sobre Israel, que dice que tiene un misil supersónico, incapaz de ser detenido. Y en un caso y en otro, en la confrontación de Rusia con Ucrania, de Irán con Israel y los Estados Unidos, eso va a terminar en una mesa de negociaciones. Y fíjese las devastaciones que hay, porque también en el Líbano, donde tiene su base de actuación el Hamas y el Hezbollah, organizaciones políticos militares que se oponen a Israel. Y en Irán hay una destrucción bastante prolongada de edificios, carreteras, trenes, planta eléctrica, pozos petroleros, etc. Y si vamos a terminar negociando de por Dios, ¿por qué no negociamos adelante y nos evitamos toda esa destrucción? Pero el hombre, en su afán de poner por encima del bien y del mal sus intereses, pues le echa mano a las armas de destrucción masiva para imponer su creencia, su poder encima de los demás. Miraba yo que casi 14 siglos, entiendo, antes que Jesucristo estuviese en la tierra, allá en esos lugares, en Palestina, y la propia tierra de Israel y la propia tierra de Irán, pues Ciro el Grande, que era persa, le ganó y derrotó al imperio babilónico y le permitió a los israelitas que regresaran a su tierra y le ayudó a reconstruir
la destrucción que causaron en su momento los babilónicos a Israel. Ustedes recuerdan aquello de la trompeta que rompieron las murallas de Jericó por un mandato de Dios. Entonces, de alguna manera, los persas ayudaron a los israelitas, pero eso no ha sido óbice para que hoy se caigan a bombazos. Y eso que usted ve ahí no es un videojuego, es cayendo drones y misiles que han provocado en ambos lados destrucción. En el caso de Israel, ha censurado que se publiquen en las redes sociales videos que tengan que ver con la efectividad de los ataques llevados a cabo por Irán para no envalentonarlo, para que vean que el pueblo judío, el pueblo hebreo se encuentra incólume. Inclusive se pone en duda de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, esté vivo. Aunque salió en el día de ayer en una locución, algunas personas creen que Netanyahu está muerto y que ese que salió ahí fue fruto de la inteligencia artificial, porque si observan ese video, en una de las manos de Netanyahu se ven 6 dedos, y Netanyahu no tiene 6 dedos, no es cinqueño, no. Hay algo ahí que salió mal. La cuestión es esa. Sí está confirmado que en uno de los ataques que ha hecho Irán sobre Tel Aviv y otras ciudades no menos importantes de Israel, se destruyó la vivienda de Netanyahu, primer ministro, y en esa vivienda había un hermano de Netanyahu que murió. Ya eso es oficial. También algunos de los jerarcas militares de Israel y jerarcas militares de Irán, porque cuando se atacó en hora de la mañana de Irán, el edificio, el búnker donde se encontraba reunido el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de esa teocracia, se encontraban junto con él los principales 48 jerarcas militares de Irán y también fueron eliminados. Pero Israel, Estados Unidos, a esta noticia la difunde como una manera que Occidente se entere de que ellos están ganando la guerra. Pero cuando sucede lo contrario, al interior de Israel se destruyen ciudades y se matan personalidades civiles y militares, y Israel lo censura para que no se envalentone los iraníes. La cuestión es que el conflicto puede calar a otras escenas y según la destrucción que ha ido provocando los ataques nocturnos, porque son en la noche, después de las 11 de la noche hasta en la madrugada, y Irán sobre Israel, se está pensando que en desesperación y por demostrarle a los israelitas que Netanyahu y su equipo de militares están ganando la guerra, pues se lanza hasta una bomba nuclear sobre Irán. Y esto desataría los infiernos. Desataría los infiernos porque podría entrar en la guerra otras naciones que tienen relaciones con Irán y que tienen intereses económicos ahí. Y que fruto de que se utilice una bomba nuclear contra Irán no es óbice para que en algún momento Israel, los proyectos de Estados Unidos no lo utilicen contra ellos. Es el caso de China, es el caso de Corea del Norte y es el caso de Rusia. Entonces puede haber una escalada mayor y ponerse en peligro la existencia de la humanidad por el hecho de que el mundo no tiene una pulgada de tierra más que de cubrir y la potencia quieren seguir teniendo su hegemonía, desalojando a las otras del espacio geográfico que ocupan para saquear la riqueza o para tener un enclave militar que le garantice su seguridad a futuro. Así que las cosas vienen evolucionando de una manera muy peligrosa en esa guerra que hay en Oriente Medio. Realmente es preocupante.
Los precios del petróleo han empezado a ascender. Estuvieron en un momento en $120 el barril de 55 galones, luego descendió a 1.90, pero ha seguido escalando porque el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y el 30% del gas natural que se consume en el mundo, pasa por ese estrecho, aparte de la materia prima y otros productos consumidos por cualquier país, pasan por el estrecho de Hormuz, que con ese paso pues se evita que el trayecto hacia determinadas regiones del mundo sea más corto. Hay barcos ya que se están yendo por el continente africano a través del Cabo de Buena Esperanza, y eso aumentan los días en que los barcos deben llegar a puerto para desembarcar las mercancías que trae y pueda ser comercializada, pero también aumentan los riesgos, aumentan los fletes, aumentan los seguros de esos barcos y la mercancía que trae. Así que es una situación difícil por el uso irracional de la fuerza y por no sentarse a conversar. Como decía el abuelo mío, la mía sobre la tuya, pero van a tener que terminar conversando. Acuérdense ustedes de la Segunda Guerra Mundial, donde fue derrotada Alemania y los nazis, donde los aliados, Gran Bretaña o Reino Unido, encabezado por Churchill, los Estados Unidos por Franklin Delano Roosevelt, y el señor Stanley se encontraron en Yalta, en un terreno donde ellos tenían seguridad, pero para repartirse el mundo. Y habían en ese momento confrontaciones en el campo de batalla, pero mientras tanto ellos estaban repartiendo el mundo, o más repartiendo el mundo, repartiendo a Alemania, que quedó dividida en dos estados: Berlín, una parte cuya capital era Berlín, otra parte cuya capital era Bonn. Terminaron unificándose luego de que en el año de 1989 cayera el muro de Berlín, y los alemanes no tuvieron ningún trauma para reunificarse, y ahí tienen una nación pujante y fuerte en Europa. Bueno, pero de eso se trata. Mire, una supuesta candidatura que ha salido al aire de la esposa de Abel Martínez, la presentadora de televisión, que ya por nombre creo que no, Naomi Reyes. Yo creo que eso debe ser inteligencia artificial. Y de todas maneras, si fuese cierto, ella y su equipo estarían violentando la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y la ley de régimen electoral, la 2023, que establece que ese tipo de afiche podrá usarse luego de que la Junta Central Electoral en el mes de julio del 2027, falta un año y picante, deje abierta la pre-campaña. Entonces así se podrá colocar afiches, hacer publicidad radial, televisiva y en los periódicos. Entonces, póngame la foto otra vez, señor director. Esa señora no tiene ningún tipo de aporte por la ciudad de Santiago que no haya sido ser la esposa de Abel Martínez, y presentadora de televisión, es uno de los canales más emblemáticos de la República Dominicana, porque dígame usted, ¿cuál es el aporte político que tiene esa señora? Y no sé si sería candidata por el PLD, porque se ha dicho que Abel Martínez está amenazando en su momento con irse del PLD. La cuestión es que se debe aclarar si ese afiche está siendo colocado con el consentimiento de ella, porque estaría muy mal asesorada, ya que entra en violación a las disposiciones de las dos leyes que le he dicho, la 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y la ley de régimen electoral, la 2023, que la Junta Central Electoral en un caso ni en otro ha dicho que está abierta la proclama. Vamos a esperar que su equipo de campaña, sus asesores, digan que no, que eso es fruto
de alguna maldad que han querido hacerle algunas personas y han colocado a correr en las redes sociales ese afiche. Mire, fue encontrado muerto una persona, un ciudadano, ahí en la playa Montesino, donde empalma la George Washington con la avenida Francisco Alberto Camaño, prácticamente ahí empiezan a empalmar. Y fue encontrado el cuerpo de esa persona ahogada, que quizá no se ahogó ahí, sino que fue arrastrada por las aguas que son bravías en el río Sama, en el río Isabela. Me parece que tiene sonido, director. Vamos a escucharlo, por favor. Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Montesino. Pero ustedes el cuerpo ahí en la fílmica, pero qué lamentable esa situación. Vamos a ver que las autoridades del Ministerio Público establezcan la identidad y si fue que murió ahogado, si murió ahí en esa playa, que va bastante caudaloso. Hay gente que le gusta tirarse ahí, ese río, esa parte del mar. Primero tiene muchos arrecifes en el área adyacente y es muy proceloso el mar por los movimientos. Bueno, ahí entran barcos a ese puerto y eso tiene un calado que permite que los barcos no queden varados. Entonces eso es muy hondo. La gente por desconocimiento, si fuese el caso, se tira a bañarse ahí y termina ahogado. Pero vamos a dejar que sean las autoridades del Ministerio Público que digan cuál fue la causa. Ya se sabe que fue asfixia por inmersión, pero a veces la gente lo matan, lo ejecutan y lo tiran al agua. No tenemos noción de que eso se haya dado con ese cadáver, pero que sean las autoridades que aclaren. Otra cosa interesante que ha acontecido, y es que la representante de los Estados Unidos en la República Dominicana, la embajadora Lee Francis Campos, ha dado a conocer la noticia de que se reabren las operaciones de la oficina de la DEA. Y dice lo siguiente: hoy me complace anunciarle que reabrimos la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcotráfico y la corrupción. Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantengamos con la República Dominicana en la siempre importante lucha contra los narcotraficantes. Y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción, la criminalidad que amenaza el futuro de nuestros hijos. Ahí vemos una foto de Lee Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana. Importante este anuncio. Esa oficina la cerró ella misma, quien es la jefa de la política exterior para la República Dominicana de los Estados Unidos, naturalmente en combinación con el Departamento de Estado que lo dirige Marco Rubio. Pues esa agencia se cierra ya que se descubrió que un agente supervisor de la DEA, dominicano por demás, nacido en San Francisco de Macorís, de nombre Meliton, pues estaba conspirando, prevaliéndose de su cargo para vender visa supuestamente delegadamente a familiares de narcotraficantes o cuando no narcotraficantes que tenían impedimento de ir a los Estados Unidos bajo la égida de que eran agentes encubiertos y que iban a declarar o a llevar informaciones a la oficina central de la DEA o cuando no al Departamento de Justicia. Ese señor fue detenido, se le impuso una fianza y está en libertad hasta tanto sea conocido el juicio de fondo. Los datos o informaciones que tienen que ver con ese caso fueron censurados, no se van a dar a conocer.
durante un tiempo porque aparentemente involucra a otros altos funcionarios de la DEA, tanto del Caribe como de otras latitudes, lo que implica que está actuando con alguna medida de comedimiento la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Lía Francis Campos, a quien felicitamos por el buen trabajo que está haciendo en la República Dominicana. Se ve muy dominicanizada ella. Ella es de Arizona, fue miembro de la CIA, habla perfectamente el español y tiene unas relaciones bastante frugales y armoniosas con el gobierno y los políticos de oposición, que hay que destacar que estuvo visitando, ha sido el único senador que ha visitado a Omar Fernández en su oficina del Senado de la República. No fue que Omar Fernández fue allá, y eso como que manda un mensaje, digo yo, para los que están haciendo palé de quienes se enfrentan en las elecciones presidenciales del 2028. Bueno, entonces, por otro orden, señores, atraco violento en Bellavista, Villamella. A pesar que la ministra del Interior, Farideh Raful, todos los lunes va al Comando Central de la Policía y establece que cifras donde la delincuencia, o estadísticas donde la delincuencia ha ido descendiendo, aparentemente la realidad plantea otro escenario. Vamos a ver, director, ese videito, por favor. Pero a diario nosotros vemos atracos en diferentes ciudades del país que en ocasiones no se dan a conocer a la opinión publicada porque en las calles donde se producen esos atracos no tienen cámara y los ciudadanos no hacen la denuncia. Y aunque la hagan en la policía, pues necesariamente esta no la difunde. La cuestión es que el dominicano anda temeroso, anda mosca, se le nota a las damas, sobre todo el miedo al caminar por las aceras, y uno lo ha probado. Yo a veces voy de frente a una señora que trae una cartera y usted ve cómo ella asegura su cartera debajo de la extremidad inferior y la aprieta y viene mosca, porque aunque uno no es delincuente, pero nadie sabe en el rostro ni en la ropa quién es delincuente o no. Entonces se ha puesto de moda el hecho de que los motoristas, muchos de ellos delincuentes, están tomando ese medio de transporte para facilitarle el atracar y poder escabullirse de las autoridades. Ahora se han inventado ponerse encima una especie de jaque que traen un protector de cabeza, pero aparte de eso un pasamontaña. Y si usted es un hombre que anda trabajando, buscándose la comida de sus hijos, ¿por qué pretende ocultar su rostro? Yo recuerdo que hubo un general, creo que estaba de puesto en la Romana, que inició el desmonte de los motoristas de esos pasamontañas, y Nuria Piera le hizo un trabajito oponiéndose a que a los delincuentes se les quitara esos pasamontañas y los chalecos estos que nada más se utilizan en el frío, porque aquí hace un calor taladrante por lo alto de la temperatura, que oscila en ocasiones entre 35 y 36 grados, cuando no, hasta más. Entonces, ¿qué pasa? Esos son pasamontañas para temas fríos, clima templado, donde haga mucho frío. ¿Qué pasa y viene a ser? Que lo utilizan los delincuentes para ocultar su rostro. Entonces está muy bien por la policía que haga una redada en los motoristas o cualquier conductor que ande en un vehículo con un pasamontaña,
porque esos abrigos se justifican en diciembre que usted los tenga. O que usted ande cuando esté lloviendo con un traje impermeable de eso, pero es mientras esté lloviendo para que le cubra la cabeza. Pero luego que pasa la lluvia debe quitárselo, o por lo menos dejar ver su rostro, dejar ver su cabeza. Pero aquí eso anda como la verdolaga, y eso le facilita a los motoristas o delincuentes que andan en motores hacer sus atracos y escabullirse a las autoridades. También las autoridades deben de tratar de que los cascos de protección no vengan con esta visera negra, que parecería más una máscara de soldado que un casco protector para cubrir la cabeza al motorista o al ciudadano que puede tener un accidente y no sufra algún trauma en la cabeza. Entonces, ¿qué implica? Hay que tomar todas las medidas condignas para evitar que esa situación siga aconteciendo, y que no es cierto, como dice la ministra Farideh Raful, que la delincuencia aquí ha descendido, porque usted no puede salir a la calle con un celular, hablando normalmente. Los ladrones no pueden verle a usted que anden con una cadena, no importa el peso y el quilaje que tenga, el peso en gramos naturalmente, y el quilaje, porque a veces oro 10, oro 12, oro 14, otro oro 18, oro 24, enciendo cosas que brillen, que los ladrones entiendan que puede tener valor, pues la roban. Y la policía también debe de tener algún seguimiento. Aquí hay una serie de compraventas y joyerías que están instaladas en todo el país, pero sobre todo en los centros urbanos bien poblados. Vamos a decir, el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y otras. Los ladrones arrebatan una cadena y van a esa compraventa a venderla, que se la compran por gramo y le pagan el dinero en efectivo ahí mismo, pero no le piden un recibo de dónde usted adquirió esa cadena, dónde la compró. No le piden un comprobante. Entonces, esas compraventas se están convirtiendo en cómplices de los ladrones de manera, ¿cómo podría utilizar el término? De manera indirecta, porque los propietarios de esas tiendas, vuelvo y reitero, no le dicen a quien le va a vender una prenda el origen. Y si usted quiere, muévase por Villacón, por ahí, por la Teniente Amado García y otros lugares donde hay compraventas. Y en cualquier lado. Entonces el ladrón tiene una motivación para buscarse un dinero rápido. Y esas cadenas pesadas que tienen muchos gramos valen miles de pesos. Un ladrón pudiese recibir 500, 300, 400 mil pesos de un compraventero de eso. Bueno, y en esas compraventas no tenemos agente encubierto de la policía que pueda chequear los movimientos y las acciones que de alguna manera pues promueven la delincuencia por parte de los dueños de esas compraventas. Porque si se roban cadenas, no es para el ladrón exhibirla y usarla, ni se la vende a un particular, porque también el particular puede ser reo de delito, de complicidad. No, van y la venden en las compraventas por gramo, y reitero, y no le dan seguimiento a esa compraventa. ¿Ve? Usted sabe cómo es este país, que es así. La mayoría de esas compraventas son las que terminan comprando, convirtiéndose en cómplices de los ladrones y lavadores de activos, porque los ladrones reciben el dinero en efectivo, pero no les piden un recibo. La compraventa no asume ningún compromiso. ¿Y qué hacen? Que funden esa cadena
no la dejan, con el arte que tienen, la funden, y como tiene mucho gramo en oro, no sé el diablo dónde venderán el oro, si se lo venden a la Rosario o a la Barrigol, y así la Barrigol la convierte en lingote y se lo lleva, o ellos tienen un mecanismo de vender ese oro ya fundido al extranjero. La cuestión es esa, que se dé esa combinación, compraventero, asaltante. Pero reitero, el dueño de la compra-venta es cómplice indirecto porque está comprando un objeto robado, porque no le exige al ladrón o a la persona que le va a vender la cadena el origen de esa cadena. Y entonces ahí hay complicidad y lavado de activos. Vamos a ver si las autoridades del Ministerio Público le ponen un poco el cascabel al gato en relación a eso. Mire, Elizabeth Severino, ¿te recuerdan la joven esta que decía que tenía un centro especializado, que albergaba y recibía en él a niños que tenían el síndrome de Down o autismo, que fue sometida a la justicia luego de una irrupción violenta, sin permiso, violando su espacio privado de Nuria Piera? Y Nuria Piera fue y entró mano militar y prácticamente a su colegio y oficina y la expuso ante la población, la opinión publicada, y esa joven fue sometida a la justicia y está en veremos, fue hasta condenada, la cuestión que ella apeló, y está en los tribunales dando túmulo, fruto de esa denuncia muchas veces alegre que ha hecho Nuria Piera, porque se lo hizo al doctor Fadul y se lo hizo también a una médico venezolana que terminó teniendo título. La cuestión es que a Nuria la acusan de no tener título de periodista, que ella no es periodista nada. Ella no ha presentado nunca una certificación de qué universidad local o extranjera ella se graduó. Pero como tiene influencia en la sociedad y la persona da por contado que lo que dice Nuria responde a la verdad, pues ella ha provocado que mucha gente quiebre y que mucha gente pierda su negocio. No es el primero que hace Nuria Piera de esas acciones, pero vamos a ver qué mensajito en el tribunal le da Elizabeth Severino a Nuria Piera sin pronunciar su nombre. Adelante, director. El doctor Fadul es mi amigo, conozco su persona, sé el procedimiento que ha llevado, un hombre muy íntegro, y hay dos cosas que yo quiero que la sociedad hoy se cuestione. ¿Qué ha hecho quien cuestiona a quienes decidieron hacer el bien? Cuando alguien me responda a esta pregunta, entonces yo aplaudiré el linchamiento social, que se levanta con quien quiere hacer el bien. Dos cosas debemos analizar en esto. ¿Quién pierde en estas condiciones? No pierde quien está cuestionando, pierde a quien le están quitando la posibilidad de ser ayudado. Y esta es la conciencia social que debemos llevar. No creo que hay un linchamiento social, yo creo que hay un despertar en la sociedad de poder ver dónde está la verdad. Y en esta parte vuelvo y cuestiono lo siguiente: ¿con qué se le está ayudando a esta sociedad y a esos padres en esa condición que están desesperados por una respuesta? Yo quisiera que me dijera cuál medio de comunicación de este país, comenzando por N Digital y la estimada periodista, recuerdo que no lo es, pueda decirme cuando ella logre ponerle a este país una fundación que la pague el medio de comunicación para todos esos niños, que es lo que ha hecho el doctor Fadul. Es cuanto. Bueno, pueden ver ustedes la respuesta contundente que le da Elizabeth Severino. Que mire que luego de ese conflicto, la joven parece que aplicó alguna técnica de dieta y se ve muy esbelta, porque ya en las fotos y los videos anteriores, cuando tuvo el caso con Nuria, pues ya se veía un poco gordita, ¿no? Pasada de peso, pero de alguna manera le ha servido la experiencia, que ojalá que no sea por depresión que ella tenga ese peso, sino porque se haya aplicado algún régimen de dieta y haya obtenido esa figura que bastante le conviene para los fines de su salud, porque
baja la presión, los triglicéridos y esas cosas, y tiene mejor salud. En el caso de Nuria, habría que decir que está confirmado que Nuria Piera no es profesional de ninguna materia. Estudió Derecho, mención periodismo, esas cosas en la UAS, supuestamente y alegadamente, pero dice que nada más llegó al 4º semestre. Y esa señora se ha prevalecido, ahí la tenemos. Dice que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Derecho, completó estudios, ejerce como profesional del derecho. Pero dice que completó estudios. Comunicación social, inicia la carrera llegando hasta el 4º semestre. Bueno, probablemente que no la concluyó. Entonces, probablemente es abogada, no le conocemos ningún caso donde ella se haya puesto la toga y haya dado calidad en un tribunal. Si fuese el caso, la cuestión es que no es periodista. Y al no ser periodista, pues no puede arrogarse ese derecho de entrar a una oficina privada como si fuera un ministerio público, fuera a hacer un allanamiento y poner entredicho con investigaciones sesgadas la conducta, el buen nombre y la buena fama de una persona X, como le establece el artículo 44 de la Constitución. Derecho a buen nombre y a la buena fama. Nuria ha hecho mucho daño, pero regularmente se le devuelve el calma. Porque usted sabe lo que hace Nuria. Nuria, su especialidad está en editar. Y cuando edita, publica, sacándolo a usted de contexto, lo que a ella le interesa. Pero luego no le da a usted el derecho a réplica. Lo que ella lanza los viernes, no, los sábados, en un canal de televisión amigo, eso queda como santa palabra y las personas quedan desacreditadas. Pero cuando esa persona coge para donde Nuria le dice, mira, tú dijiste esto y esto, o me hiciste una entrevista y editaste el video para demostrar que yo era culpable o inocente, si fuese el caso, ella no le da el video. Porque yo conozco de gente que Nuria le ha hecho reportaje. Conozco, que esa persona han violado la ley. Por ejemplo, la ley de función pública, cobrándole también a los empleados dinero para financiar las actividades políticas de su partido, y Nuria ha ido a esa entidad y le ha hecho entrevistas, pero no han sido publicadas. ¿Por qué? Bueno, porque es amigo de la persona. Y yo tengo conocimiento de causa. Y que me diga que no, que le voy a decir quién es y le voy a enseñar los recibos donde se cobraba ese dinero. Bueno, eso es agua pasado. Mire, libertan a Nelson Gutiérrez tras detención vinculada a una denuncia, difamación e injuria que hiciera contra el ex jefe de la policía, el señor Peralta, ¿es que se llama? Vamos a escuchar al señor Nelson Gutiérrez. La dejó nublada porque no hay forma que él pueda defenderse. Primero, gracias a ustedes, pero solamente le voy a decir, me alegro mucho que el Partido Revolucionario Moderno haya aprendido a usar su poder. Solamente eso. Agradezco mucho que el PRD, hoy Partido Revolucionario Moderno, haya aprendido a usar su poder. Ahora, ¿qué es lo que me da pena de esto? Mucha pena que lo usen con gente que hicieron que el presidente Luis Abinader haya llegado a la presidencia de la República. Esto vamos a retirarnos, vamos a analizar y entonces en los próximos días, no de palabra, haremos una rueda de prensa porque hay un interés marcado por varios generales de la policía activos en comandancia en el día de hoy por callarle la boca a Nelson Gutiérrez y su equipo. Entonces, desde ese punto de vista, algunos dirigentes de nuestro partido se han hecho los locos. Pero reitero, me gustó ver cómo ese PRD que no sabía nunca usar el poder, hoy PRM,
aprendió a usarlo. Van a esperar la decisión de prueba de esas acusaciones. ¿De cuáles de ellas? Con relación al ex jefe de la policía cuando estuvo en la DGC. Pero ustedes la tienen en su celular cada quien. Y está contenida en el decreto presidencial. Ahí tenemos al periodista Nelson Gutiérrez, que fue apresado, se le impuso una medida de cohesión y salió libre en función de que en la próxima semana hará una rueda de prensa y dará a conocer su versión más profunda del caso que lo enfrenta al ex director de la policía. Nosotros con esta información hemos llegado al final de su espacio, el otro